Y la palabra de nuestro Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, después de haber exaltado tu nombre en esta tarde, Señor, ahora somos en tu palabra expuestos. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que des un espíritu de entender y recibir tu consejo. Pongo en tus manos a tu iglesia. Mi vida, Señor, sé que soy un hombre frágil y pudiera equivocarme. Ayúdame, Señor, a no violentar tu palabra, sino predicarla con el temor y la reverencia, Señor, que tú la inspiraste para que fuera escrita. Limpia mis labios, mi mente, mi corazón, como un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Me da mucho gusto verlo. No sé si tuvo alguna situación para llegar a la casa de Dios, pero si vino corriendo, si vino dejando cosas, ya relájese, llegar a la casa del Señor. Y vamos a disponer este tiempo para que Dios nos hable. Tiempo de conflictos 2016, esta es la primera serie de este año 2016, valga la redundancia. Y el primer tema de esta serie, a manera de pregunta con signos de interrogación: ¿quién es tu esperanza? ¿En quién confiamos? ¿Quién es tu esperanza? ¿En quién confiamos? Dios va a hablarnos, o Dios demostró que va a hablarnos en este tiempo en relación a lo que nos toca vivir este año, momentos difíciles que estamos viendo. El mundo se está conmocionando y como esto, y vamos a ver este movimiento que el mundo tiene, cómo está afectando a las iglesias, cómo está afectando a los cristianos, particularmente a la iglesia del Señor. En Juan 17, 13 al 17, no lo busque, pero anótelo. Jesucristo habló que estamos en el mundo. Dice Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesucristo le habla a sus discípulos y les habla a que vivimos en este mundo, nos toca vivir en este mundo en el cual estamos, pero no pertenecemos al mundo, en el sentido de que la iglesia del Señor no camina conforme a los pensamientos y las ideas de este mundo. Quiero compartirle un poco de introducción. Dicen las estadísticas que en el mundo cada año suceden o acontecen un millón de suicidios, fíjese. Esto indica que cada hora mueren 100 personas. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. 1 millón de personas se estarán suicidando en este año 2016. Esto indica que cada 1.9 segundos muere una persona. Es decir, ahorita ya murió una persona en el mundo. Consecuencia del suicidio. Dice la Organización de la Salud que las causas de estas tendencias al suicidio son diversas. Desde asuntos sentimentales, que el esposo le fue infiel a la esposa, que el padre abandonó a los hijos, de que la esposa abandonó, hasta problemas económicos. Se cuenta la historia de un hombre en Los Ángeles que tenía una cantidad importante de posesiones materiales y al ver que le estaba yendo muy bien, invirtió en la bolsa de valores, arriba de $40 millones. Y va, lo invierte y de repente la bolsa baja. Y de esos 40 no les quedó más que $medio millón. ¿Cómo cree que se puso esta persona? Dice la noticia que este hombre llegó a su casa molesto, reunió a su esposa y a sus 2 hijos que tenían 5 y 7 años, los mató y luego se suicidó. Porque no podía concebir que él viviera una vida de pobre. Entonces dice esta organización que este año 2016 vendrán momentos difíciles en los cuales el ser humano enfrentará situaciones en las cuales pasará por su mente como alternativa al suicidio. Y esto a nosotros nos lleva a entender algo que Dios quiere hablarnos.
En el mundo hay más o menos 6,000 millones de habitantes. 6,000 millones de habitantes en toda la tierra. De esos poquito más de 6,000 millones, se dicen las estadísticas que 2,000 millones son cristianos. Y que de esos 2,000 millones de personas que se llaman cristianos, no se sabe a ciencia cierta cuántos son cristianos verdaderamente y cuántos no son. Mire lo que dice Lucas 21:26, y dejo un apartado allí en Mateo 6:24 porque vamos a regresar constantemente. Este año 2016 vienen momentos difíciles. Lo que Dios quiere hacer con esta serie de predicaciones, iglesia, es de que quiere alertarnos primero. Segundo, quiere prepararnos para que no nos agarren desapercibidos los acontecimientos que están por ocurrir. La economía, el trabajo, la seguridad, la violencia, son temas que están al orden del día. Mire lo que dice Lucas 21:26, hablando del tiempo que nos toca vivir a nosotros. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Fíjese cómo Jesucristo hace referencia a los tiempos postreros, en los cuales estamos viviendo usted y yo. Dice que el desfallecimiento de los hombres y traerá temor y expectación de las cosas. Casi siempre al inicio de cada año, por ahí aparecen personas que quieren predecir el futuro y hablar qué vendrá en este año. Y se especulan muchas cosas, pero lo que provoca esto es incertidumbre en los seres humanos. Desconfianza, ¿qué pasará? ¿Cómo irá este año? Dice el versículo 26, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí Lucas lo que quiere hablarnos es de que vendrán momentos en los tiempos postreros en los cuales la gente estará a la expectativa de lo que va a venir, y a usted y a mí nos concierne porque nos toca vivir los últimos tiempos. Ahora, hay una palabra muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes serán los que podrán superar o sobreponerse a estas grandísimas pruebas? Es una pregunta. ¿Quiénes serán las personas que podrán sobreponerse a eventualidades familiares, económicos, morales, espirituales, cuando vengan a su vida? Bueno, Jesucristo da la respuesta en su palabra, Mateo 7:24. Siempre la Biblia va a ser en nosotros esa ancla que va a ayudarnos a ubicarnos. Esto es muy importante, hermanos. Jesús en su palabra tiene la respuesta. ¿Quiénes serán los que podrán sobreponerse a las eventualidades de este año que estamos empezando? Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jesucristo dice que las personas que podrán sobreponerse a tales eventualidades serán los cristianos que fundamentaron su vida en la roca, que fundamentaron su vida en la palabra de Dios. Ninguno en este lugar está preparado para enfrentar acontecimientos como los que se especulan. Usted y yo no estamos preparados para enfrentar que la esposa abandone el hogar, o que el esposo, o que la hija se embarace, o el hijo se vaya de la casa, o que pierdas todo lo que tienes. Ninguno está preparado para eso. Jesús dice que la persona que podrá enfrentar son aquellas personas que ponen su confianza en Dios. Esto quiere decir que los cristianos deben de fundamentar su vida sobre Jesucristo, sobre las promesas que Él nos habla. Y esto nos habla a nosotros que Dios quiere prepararnos para este año 2016. Deuteronomio 8, versículo 1. Acompáñame. Quiero compartirle algo muy importante. Deuteronomio 8, versículo 1 y 2. Este año
Vamos a enfrentar momentos difíciles y momentos en los cuales vamos a estar alegres en el Señor. Pero en cada uno de los acontecimientos que nos tocará vivir este año, iglesia, quiero compartirle que de parte de Dios tiene un propósito. Cada acontecimiento que nos toque vivir servirá para evidenciar lo que hay en nuestro corazón. ¿Lo que hay en dónde? Mire, si alguien conoce su corazón y mi corazón, no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, es Dios. Es más, ni tú mismo sabes lo que en tu corazón hay. Dice Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Le está hablando a Israel que sale de Egipto. Esta palabra es de advertencia. Esta palabra se la está adelantando Dios al pueblo cuando está comenzando a entrar en los 40 años en el desierto. Como esta palabra es para usted y para mí, que nos alerta antes que comenzamos o que empecemos a vivir el año 2016, aunque estamos en el primer mes. Y dice el versículo 2, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, y ponga atención, para saber lo que había en dónde, en tu corazón. ¿Sabe que cuando tiene un problema el ser humano, cuando reniega de Dios, es porque en tu corazón no hay confianza en Dios? Y cada acontecimiento, que venga a nuestra vida, tendrá el propósito de evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Vamos a regresar ahora sí al texto de Mateo 6:24, que fue el texto que iniciamos. Todos los imperios que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, escuche esto, todos los imperios, sin excluir a ninguno, todos basaron su poder en el dinero. Todos. Inclusive el que hoy tenemos, que es Estados Unidos. Todos los imperios que han existido a lo largo de la historia fueron imperios que basaron su poder y su impacto en el dinero. Pero en medio de esos imperios, Dios levantó hombres comprometidos con Dios, y esto nos enseña que en cada imperio Dios puede levantar hombres y mujeres que se mantengan cerca de Dios. Por ejemplo, en Egipto, Dios levantó a un Moisés. A pesar de que Egipto en su momento fue una potencia grande, un imperio importante, Él levantó un hombre que tuvo temor, Moisés. Babilonia, un imperio que fue clasificado como un grande imperio que en su tiempo tenía una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Imagínense la cantidad de dinero que se invirtió para ese tal monumento. Pero Dios levantó a Daniel en ese imperio. El imperio griego, que fue un poco más de economía y sabiduría, Dios levantó a Pablo. El romano, Dios también levantó a Pablo. Y esto nos enseña que en cada imperio Dios levanta a hombres y mujeres que confíen y que esperen en el Señor. Jesucristo, en el versículo 24 de Mateo 6, fíjese, Él personificó, le dio un nombre personal al dinero. Aún más, lo llamó Señor. ¿Cómo lo llamó? Señor. Porque este tiene el poder de gobernar los corazones de los seres humanos. ¿Sabía usted? El dinero no es malo en sí mismo, pero tiene el poder y la capacidad de gobernar los corazones de los seres humanos. Y usted dirá, ¿a poco, pastor? La pregunta, ¿por qué se prostituye una mujer? Por el dinero. ¿Por qué hay secuestros? Por dinero. ¿Por qué hay robos? ¿Por qué se mata a la gente? Por dinero. Es decir, el dinero tiene un poder tan importante que es capaz de gobernar el corazón de una persona y llevarlo a hacer lo impensable. Ahora, vamos a iniciar el texto. Hasta ahí fue introducción.
Ninguno puede servir a dos señores. Esa palabra con la cual inicia el texto 24 es muy importante. Ninguno hace referencia a que es imposible. Es decir, la palabra ninguno hace referencia a que es imposible de que una persona pueda servir a dos señores. Y esto lo incluye a usted y a mí. Ninguna persona en el mundo tiene la posibilidad de servir a dos personas a la vez. Ninguno. Ni el pastor, ni el apóstol, nadie. Jesucristo dice, ninguno puede servir a dos señores. Es una imposibilidad. Por eso esta palabra es tan importante para usted y para mí, porque nadie escapa a esto. Todos estamos expuestos si no confiamos en Dios. La palabra que vamos a estudiar es servir. La palabra es douleo en el griego, que significa ser esclavo. Significa servir con su amo. Y Jesús habla de que hay un conflicto cuando una persona intenta servir a dos amos, a la luz y a las tinieblas. Ahora, déjeme darle una introducción para entender el contexto de la palabra servir. En el tiempo de Jesucristo, un esclavo tenía este contexto, porque habla de servicio a dos señores. Primero, un esclavo no era una persona en el tiempo de Cristo, sino una cosa a los ojos de la ley. No tenía ningún derecho ese esclavo. Su amo podía hacer con él lo que le diera la gana. A los ojos de la ley en el tiempo de Cristo, un esclavo era una herramienta viva. Su amo le podía vender, correr, maltratar y aún matar, y no tenía el derecho el esclavo de decir no. Es decir, en el tiempo de Cristo, el esclavo no tenía ningún derecho y su amo era su propietario. Era una herramienta el esclavo. Segundo, en el mundo antiguo, el esclavo no tenía literalmente nada de tiempo para sí mismo. Escuche esto. El esclavo no tenía tiempo para sí mismo. Cada momento de su vida le pertenecía a su amo. Ahora, en las cosas, en el tiempo en el cual vivimos nosotros, una persona tiene ciertas horas para trabajar. Usted está en un trabajo y quizás del día usted está 8 o 10 horas en ese trabajo. Y fuera del trabajo, las restantes horas son de usted. Y puede hacer con ellas las que usted quiere. Pero en el tiempo de Cristo, un esclavo no tenía ningún derecho. Era imposible. Entonces, si usted y yo somos siervos de Dios, en el tiempo libre que tú tienes, ¿cuánto tiempo se lo dedicas a Dios? ¿Sabía usted que el tiempo en el cristiano no hay tiempo libre? Todo es de Dios. Aunque nadie dijo amén, es amén. Si somos siervos de Jesucristo, todos somos llamados a servir todo el tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Cantar no cuesta, vivir la palabra sí. Ahora, vamos a la siguiente palabra. Ninguno, es imposible que pueda servir a dos señores. La palabra traducida ahí de señor, la palabra es kurios en el griego, que significa absoluta propiedad. También significa un esclavo, alguien que se deja gobernar. Jesucristo lo que está diciendo aquí es que ninguna persona puede servir a dos señores de manera absoluta. Ahora, ¿por qué, pastor? Porque dice a continuación, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mire la palabra o el verbo estimar que está ahí, antejomai en el griego. Casi este verbo significa sostenerse, significa mantenerse adherido firmemente. Aún más, esto me impresionó. El verbo estimar, antejomai, significa estar adicto.
Es decir, ningún ser humano puede estar adicto a dos cosas. O estás con una o estás con la otra. Y esta tarde lo que Dios quiere confrontarnos y hablarnos para que reflexionemos es que tú no puedes sostenerte de Dios y de las riquezas. O te sostienes de uno o te sostienes del otro. O te amparas con uno o te amparas con el otro. Esto es muy importante. Mire lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, 15. Ese verbo estimar es sumamente importante. Dios quiere alertarnos y prepararnos para este año, porque no podemos sostenernos de las dos cosas. O te sostienes de las promesas de Dios, o te sostienes de aquellas cosas pasajeras. Y la palabra de Juan, primera de Juan 2:15, hace referencia a los cristianos. No améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí la palabra mundo habla de un sistema de pensamientos, de ideas. ¿Sabe cómo se llama el Dios del imperio estadounidense que existe en nuestros días? Se llama placer. El Dios más grande de los estadounidenses se llama placer. También tiene otro Dios que se llama materialismo. El mundo se mueve detrás de las cosas materiales como usted no tiene idea. Y se sostiene este imperio de cosas materiales. Y piensa que las cosas materiales va a sostenerlo en sus problemas. Juan dice en el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen ¿de quién? Del Padre, sino del mundo. El placer, las riquezas, cosas materiales no vienen de Dios. Por eso el cristiano no puede sostenerse de algo que no es eterno, porque estamos entonces caminando mal. Y el mundo, dice el 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé si este año tú estés sosteniendo tu vida, aún más tu familia, de algo pasajero. Si lo haces, estás caminando mal. Tú tienes que sostenerte del único poderoso Dios que te sostiene hoy, mañana y siempre. Porque si tú eres una persona, un hijo de Dios que te sostienes de cosas pasajeras, cuando venga la lucha, la tribulación y la prueba, te va a llevar. Jesucristo, muy importante en su palabra, nos habla esta tarde. Ahora, la siguiente palabra, sigo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Fíjese el verbo menospreciar. Catafroneo en el griego. ¿Sabe qué significa esto? Y ponga atención. Significa quitarle valor. Significa tenerlo en poco. Significa quitarle importancia. ¿Tú le quitas importancia a Dios o a las cosas materiales? ¿Tú le quitas importancia a leer la palabra o tener en poco, leer la Biblia, orar o quedarte toda la tarde viendo televisión? Cuando tú estás sirviendo a uno de los dos, tú le tienes en poco a uno, le quitas el valor a uno y se lo das al otro. Después de que tú sales del trabajo, piensa en esto. Después de que tú sales del trabajo, ¿en quién inviertes tu tiempo? ¿O en qué inviertes tu tiempo? Porque a lo que tú le inviertes tu tiempo, tú le das valor. Amén. Por eso Jesús dice, a uno le quitará el valor. ¿Usted cree que Dios es importante? Es importante. ¿Tiene valor seguir a Dios? Claro. Pero cuando tú quieres servir a las cosas materiales o a las riquezas y a Dios, a uno de los dos vas a quitarle el valor. Por eso, aquel que para ti no tiene valor, no tienes tiempo. Este del culto, ay, estoy muy cansado. Trabajé mucho, no tiene valor.
Porque si para ti tuviera valor, harías lo imposible para estar con aquel que te da la vida y la salud. Amén. Porque si para ti es importante las cosas de Dios, tú lo harías y buscarías de Él. Por eso las palabras sabias de Salomón. Proverbios 37. Yo no sé en este año 2016 en quién te vas a sostener. Y aún más, iglesia. No sé en este año 2016 a quién vas a darle poco valor. ¿A Dios o a las cosas materiales? Salomón 37, capítulo 30, versículo 7 y versículo 8. Perdón, Proverbios 37. Dice así. Vea las palabras de Salomón. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Fíjese qué profundidad de las palabras de Salomón. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y ¿qué? Y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? ¿Sabe que esto le pasa a aquellos que quieren vivir en el mundo y con Jesucristo? Porque tu confianza ya no está en Dios, está en las cosas materiales. Y aunque usted diga, no, pastor, ya estoy con usted desacuerdo. No, está sencillo. ¿En quién te sostienes? ¿En Dios o en las riquezas? Por eso Salomón dice, Señor, no me des mucho porque me puedo olvidar. Vea lo que concluye el 9. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Por eso, hermanos, Dios esta tarde nos confronta para sostenernos de Él. Tú no puedes estar en los dos lugares. Ahí en Proverbios 11:28. Proverbios 11:28. Dice Proverbios 11:28. ¿Me ayuda? Él que confía en sus riquezas, ¿qué pasa? Caerá. Ahora, ¿por qué? Porque tú estás sosteniendo tu vida en algo que se va a caer. Dice la historia que en el año 95, no sé, quizás aquí la mayoría nos tocó vivir ese tiempo, ¿se acuerda? Cuando fue la devaluación de la moneda, que sale de Gortari y entra a Cedillo y que se vino a pique toda la economía en México. Un hombre tenía 5 casas y tenía 2 negocios en Guadalajara. Y ese hombre había invertido todo. Y al siguiente día, cuando él va y se da cuenta que el dinero perdió su valor, no pudo soportar la sensación y el sentimiento y se fue a su casa, se subió al 3er piso y se arrojó al vacío y se mató porque no pudo concebir su vida sin dinero. El dinero es muy inestable. Tú no puedes confiar en él. Bueno, sí puedes, pero no debes. Porque el día que no lo tengas, se te va a acabar la vida. Y no vas a saber lo que es vivir. Por eso Dios nos llama a confiar y depender y sostenernos de lo que realmente es importante. Y es Dios. Vamos a regresar para ir concluyendo este texto que tiene mucha enseñanza de Mateo 6:24. Ninguno, es imposible, no puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, o no podéis dejarte gobernar por Dios y por las riquezas. Aquí Jesús le da un lugar, un nombre propio a las riquezas. Voy a darle la definición de la palabra riqueza, pero voy a pedirle discreción. Porque solamente en nuestra idiosincrasia mexicana, la palabra que voy a mencionar por ahí tiene un sentido, a veces grosero, pero usted es muy inteligente. La palabra que se tradujo riquezas, la palabra es mamón.
Cuando los judíos, es una palabra hebrea, no es griega. Esta palabra, riqueza o mamón, en el Antiguo Testamento hacía referencia, fíjese, la palabra significaba confiar y depositar en alguien lo que tú más confías. En el Antiguo Testamento esta palabra hacía referencia a las cosas materiales que los judíos por tradición le compartían y le daban al prójimo, porque para ellos era lo más importante. Cuando una persona tenía algo material, iba con él y dice, ¿sabes qué? Esto guárdalo, porque esto es lo más confiado que yo tengo. Y esto nos habla a nosotros de que cuando nosotros confiamos en las riquezas, estamos confiando en lo que más queremos. Y esto no debería de ser. Mire lo que dice el Salmos 24. Vamos a ir rápidos. Salmo 24, 1. Y el Salmo 50, 12. Ahora, ¿por qué nosotros, los hijos de Dios, no podemos confiar o no debemos confiar en las riquezas? ¿Sabe por qué no debemos hacer eso, iglesia? Número 1, porque de Dios es todo. Dice el Salmo 24, 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él, ¿qué? ¿Qué es de usted? Nada. Lo que tú tienes es lo que Dios te dio que tuvieras, no para que te apropies de él, sino para que lo administres. No para que dependas de él, sino para que nunca te olvides que tu Dios te dio todo, o nos da todo lo que tenemos. El Salmo 50, 12 dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo, dice Jehová, ¿y qué? Y su plenitud. Segundo, el segundo principio, ¿por qué nosotros no podemos confiar en las riquezas o no debemos? Es porque las riquezas, escuche esto, le quita valor a las personas. ¿Escuchó eso? Cuando una persona está empecinada en lo material, le quitas el valor a tu familia, a tus hijos. Para ti es más importante lo material, lo que tienes en tus manos, lo que tienes en cosas, en negocios, qué sé yo, que tu familia. Cuando una persona está empecinada en lo material, le quitas el valor a tus hijos. Y dices, ¿para qué van al templo? Mejor que se queden en el negocio. No debe de ser. Tercero. Y usted dice, pastor, ¿cómo? Bueno, en Mateo 25, 15, no lo busque, es una parábola de Jesús. Pero vamos a ver Mateo 21, 33, rápidamente. Cuando nosotros le damos lugar a la riqueza sobre las cosas de Dios, le quitamos el valor a las personas. Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella en un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Sí lo que ve esta parábola? Un hombre le dio más importancia a su viña que a las personas. Casi siempre o siempre las personas, cuando tienen a la riqueza sobre Dios, le quitas la importancia y el valor a tu familia. Leer la Biblia, orar, lo tomas como a segundo término, porque tu seguridad no está en Dios, está en lo material y en lo pasajero. Jesucristo dijo en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a concluir Mateo 6:24. Dice el texto, ninguno es imposible, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis. Es decir, es imposible. Es imposible. Nadie. Es imposible servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. Tú vas a darle la espalda este año a uno de los dos. O a Dios o a las riquezas. Déjeme darle una frase para concluir. Y es la siguiente. Escuche esto. A Dios hay que tenerlo en el corazón, iglesia. El dinero y aquello material hay que tenerlo en las manos. ¿Escuchó eso? A Dios en el corazón y el dinero ¿en dónde? No que te tenga a ti el dinero en las manos. No que te tenga a ti las cosas materiales en las manos. Póngase de pie. Y que Dios nos ayude en este año.